Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Resolución de triángulo rectángulos. En una llanura, desde un punto cualquiera se mide el ángulo alfa de elevación. El ángulo alfa desde un punto cualquiera. De una montaña, caminando una distancia de 300 metros se vuelve a medir el ángulo θ de elevación y se obtiene 55 grados. Vuelve a caminar 300 metros y vuelve a medir el ángulo de elevación y nos da un valor de 55 grados. Encontramos la altura de la montaña. Bueno, anotamos primeramente nuestros datos. Tenemos que la altura, nuestra incógnita, el ángulo alfa, el primer ángulo medido, es de 40 grados. El segundo ángulo medido, ángulo θ, de 55 grados. Y tenemos esta distancia total que forma un triángulo mayor, el triángulo que llevaría el ángulo de 40 grados. Le llamaremos distancia igual a x más 300 metros. Aquí tenemos que a este valor le llamamos x. Escribiremos las dos razones trigonométricas que relacionan nuestra altura, ya que podemos ver que se forman dos triángulos rectángulos, uno dentro del otro. Tenemos primero tangente de θ igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, h sobre x. Y también tenemos tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto será h, nuestra altura, y nuestro cateto adyacente será toda esta distancia, llamada d. O también anotamos x más 300 metros. Ahora despejamos h de ambas ecuaciones. Nos quedará en la primera h igual a x por tangente de θ. Y en la segunda nos quedará h igual a x más 300 metros multiplicado por tangente del ángulo alfa. Tenemos dos valores, dos ecuaciones y tenemos un sistema de ecuaciones. Como vemos que h vale x por tangente de θ, como también h vale x más 300 por tangente de alfa, igualamos los valores, nos quedará x por tangente de θ tiene que ser igual a x más 300 metros por tangente de alfa. Ahora simplemente despejamos el valor de x. Multiplicamos aquí, x multiplicará de esta manera, 300 de esta manera, nos quedará x tangente de θ igual a x tangente de θ más 300 metros por tangente de alfa. Aquí es tangente de alfa, un error. Pasamos las x al primer miembro, nos quedará x tangente de θ menos x tangente de alfa igual a 300 metros por tangente de alfa. Podemos factorizar en el primer miembro la x, nos quedará tangente de θ menos tangente de alfa igual a 300 metros por tangente de alfa. Este tangente de θ menos tangente de alfa pasará a dividir y nos quedará x igual a 300 metros por tangente de alfa. Anotamos tangente y de una vez reemplazaremos los datos. Alfa que vale 40 grados sobre esto que pasó a dividir será tangente de θ que vale 55 grados menos tangente de alfa que vale 40 grados, menos tangente de 40 grados. Realizando las operaciones nos dará un valor de x igual a 426,66 metros. Pero este no es el valor de la montaña, simplemente es este valor de aquí debajo. Para hallar el valor de la altura de la montaña, esta x podemos reemplazar tanto en la segunda como en la primera ecuación.
Como la primera es más sencilla, reemplazamos la primera. Lo haré en este espacio de aquí ya que no tengo mucho espacio sobrante. Altura, pondré una línea aquí para simbolizar. Altura va a ser igual a X, que es 426,66 metros, por tangente de tita que mide 55 metros. Tangente de 55 grados, perdón. Resolvemos la multiplicación. 426,66 metros por tangente de 55 grados nos da un valor de 609,33 metros. Entonces diremos que la altura de la montaña es de 609,33 metros. De esta manera habremos concluido con el ejercicio.